Hola mis hermanas, que Dios las bendiga. La verdad que contenta y agradecida a Dios por estar nuevamente compartiendo con todos ustedes la gloriosa palabra del Señor que nos permite, ¿verdad?, poder estar compartiendo. Y esta vez quiero compartir en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y dice así la palabra: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Un versículo muy preciso, muy claro, porque todos sabemos lo que es la amargura, pero no todos sabemos o no todos sabíamos la consecuencia de tenerla. ¿Qué es lo que genera esa amargura? ¿Qué es lo que genera ese enojo, esa bronca? ¿Qué es lo que produce en la persona? Esa sensación de estar continuamente airado, ofendido, enojado, ¿no es cierto? No sabemos en profundidad qué es lo que está produciendo. Por eso que hay muchas personas que son agresivas, que viven atormentada por algo, que tienen ira, enojo, gritería, venganza, y aún trae enfermedad. Eh, Eso va día a día en avance. Esa persona está de continuo con falta de paz en su corazón, le trae y le produce mucha angustia, mucha tristeza, vive una vida desanimada, una vida decepcionada, y aún llega a pensar que no hay esperanza, que todo se terminó. Esa amargura se produce un resentimiento tan grande dentro del corazón del ser humano que se convierte en un veneno para el alma, con sus raíces tan profundas, tan arraigadas en el corazón, que la persona pierde la paz. No sabe cómo salir, pero tampoco está informada totalmente de que todo eso produce y proviene del rencor que tiene en el corazón, de ese daño que le causaron y que no pudo perdonar. Sabe que cuando yo voy por primera vez a la iglesia, no voy por una necesidad imperiosa de mi vida, sino fui a la iglesia, entré allí detrás de mi esposo, después que él llegó, a los 20 minutos llego yo, para sacarlo de la iglesia, porque yo discriminaba a los evangélicos, no los quería, no quería saber absolutamente nada de ellos, era un rechazo total, una discriminación, una crítica sobre ellos, todo por lo que había escuchado que algunas personas mencionaban, porque nunca había ido, nunca había entrado, o sea, ciencia cierta, nunca hablé por lo que había escuchado por los demás, y juzgaba por lo que juzgaban los demás. Y cuando voy a sacarlo, mi esposo, dije, voy a sacarlo de que se ha metido con esos locos que le lavan el cerebro, que era lo que yo había escuchado, y quiero sacarlo de ese lugar. Y para hacerle ver, para hacerle entender que están equivocados, y cuando llego a ese lugar y entro, escucho que leen la palabra, algo parecido a lo que yo estoy compartiendo en esta tarde con vos, amigo, amiga. El perdón, que era algo que yo creía que solamente Dios lo podía hacer. Yo decía que te perdone Dios, porque yo no sé perdonar. No soy Dios para perdonarte. En un desconocimiento total de la palabra de Dios, decía, no sé lo que es el perdón. Y no me interesaba, ni lo conocía.
y mi vida era de continuo resentimiento y venganza, odio, a causa de haber perdido una casa, un bien material, que había comprado una casa con tanto sacrificio y me habían estafado y estaba totalmente resentida de la vida, pero solamente miraba el daño que me habían hecho y resentida por el daño que me habían hecho a mí. Pero nunca, hermano, me había puesto a mirar el daño que yo había causado a los demás. Cuánto, cuánto resentimiento habría dejado en otras personas, cuánto daño le causé, cuánta rebeldía quizás en la desobediencia a mis padres que me habían aconsejado unas cosas y yo hacía otra. Eso nunca había mirado. Yo miraba lo que me habían hecho daño a mí. En esa injusticia también tiene mucho que ver cuando estás llena de resentimiento. No te das cuenta cuando herís a otro, no te das cuenta cuando dañas a otro, pero sí te das cuenta cuando te dañan a vos. Es únicamente lo que uno tiene en cuenta. Y acá este versículo, y bueno, y cuando llegué a ese lugar y escuché que estaban predicando sobre el perdón, yo dije, qué cosa hermosa. Y comencé a mirar a los que estaban al lado mío y decía, ¿será que estas personas acá dentro pueden perdonar? Y sabes que una gran curiosidad invadió mi corazón. Y comencé a mirar a estas personas que yo tanto las discriminaba, casi de distinta manera. Yo decía, qué hermoso dentro mío, ¿no? Porque era muy orgullosa. Yo decía, qué hermoso poder perdonar al que me hiere. Qué hermoso poder bendecir al que me está dañando. Pero yo sabía que no era posible para mí. Pero eso también me generaba como un enojo. ¿Cómo podía ser que ellos, a quien yo despreciaba prácticamente, podían alcanzar a hacer algo que yo no podía? El orgullo de la persona, el yo, la vanagloria, de creer ser alguien sin ser nada. Y eso me llevó a decirle a Dios, a tener una conversación allí en ese preciso momento. Le dije, qué lindo sería, Dios mío, si es cierto que esta gente lo puede hacer, si es cierto que esta gente puede perdonar, qué hermoso sería que yo también pueda perdonar. Puedo olvidarme de las personas que me han dañado. Eso fue sencillamente lo que hice. Y después, por supuesto que no todo queda ahí, porque es un tratamiento espiritual el que uno tiene que llevar con el Señor. Y acá este versículo dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es un don inmerecido que tenemos las personas, que tiene el ser humano, donde Dios en su gran misericordia nos perdona, nos da de su presencia. Yo creo que en este día, mi hermano, mi amiga, Dios nos quiere dar esa oportunidad. Quiere darnos esa oportunidad de poder alcanzar esa gracia. Pero Él desea y necesita que, así como ese día, yo le dije en mi corazón, Señor, necesito ser distinta. Necesito ser una buena persona. Ante los ojos de los demás quizás algo bueno encontrarían, pero yo en mi interior sabía que no todo era bueno, que había cosas malas en mi corazón y que solamente ese Dios que le había enseñado a esas personas, ese grupo de personas que estaban en esa iglesia, a los cuales yo rechazaba, a los cuales yo discriminaba, si era real, yo también lo podría hacer. Quizás te pasa lo mismo que me pasaba a mí. Discriminás a los evangélicos, los rechazás, aunque sean familiares. A veces los familiares se alejan porque vos llegaste a Cristo, porque ya no compartís quizás lo mismo que comparten ellos. Quizás sos despreciada, como yo despreciaba a esas personas, o quizás vos estás despreciando a los demás. Pero ¿sabes algo? Dios quiere darte esa gracia para que vos puedas también alcanzar. Porque quizás tu vida, aquella que allí en tu dolor, en tu tristeza, en tu soledad, no sabes cómo salir. Está llena de resentimiento, de rencor,
por esa madre que quizás te abandonó, por ese padre que no te quiso, por ese esposo que te traicionó, por esos nietos que, que no quieren saber nada o que te pagaron tan mal. Dios quiere que podamos perdonar a aquel que nos dañó, pero que también nos puedan perdonar a nosotros que hemos herido y hemos dañado a tantas personas. Ese Dios de gloria va a hacer en tu corazón que puedas pedir perdón por el daño que hemos causado, pero también que podamos pedir perdón por los que nos causaron daño. Y sabes que lo que estoy diciendo sí sabemos todos, porque ¿quién de los que están escuchando no saben o no hemos rezado, orado, pedido, clamado el Padre Nuestro? Y el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todo el mundo conoce esto. Así de claro, así de sencillo es esto, que nosotros podamos perdonar a quienes nos ofenden para que Dios me pueda perdonar a mí. Significa que si yo no perdono al que me dañó, Dios no me puede perdonar a mí. Y yo necesito ser perdonada. Vos necesitas ser perdonado. Todos necesitamos el perdón de Dios. El perdón de pecado, esa sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado para poder tener entrada en el reino de los cielos. Que en esta tarde quiera Dios pueda arrancar de nuestras vidas ese tormento y poder decir, Señor, necesito perdonar. Pero pedile a Jesucristo. Él te va a ayudar. Él extiende su mano hacia tu vida y te dice que Él, solamente Él, así como lo hizo conmigo, así como lo hizo con tantos hermanos, así como lo hizo con tantas hermanas, Él puede extender tu mano y hacer que tu corazón pueda perdonar, pueda bendecir al que te maldice, al que te vituperea. ¿Y qué sería la gracia para vos? Sería esa gracia de Dios. ¿Qué sería esa bendición para vos? La gracia de Dios en tu vida, el perdón de pecados y el poder dormir en paz, sabiendo que ese Dios de gloria perdonó todas tus faltas. Que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida y verdaderamente si tú crees en esto, verás la gloria de Dios y Él te ayudará. Que Dios te bendiga.